Mi comentario del día 15 de julio del 2024 es con relación a una promesa más del narcopresidente de que va a haber una cobertura antes de que se vaya a la chingada de servicio de internet por una empresa Altán que va a manejar la Comisión Federal de Electricidad en un 90%. Pero como el narcopresidente tiene como signo distintivo de su personalidad el de ser un mentiroso de marras, un sujeto perverso que ha desgobernado al país a base de mentira, es lo más seguro que esa nueva promesa no va a cumplirla, porque así sucedió con dar salud a los mexicanos de forma eficiente y parecida o igual a la de Dinamarca o la mejor del mundo. Otra mentira más fue la de acabar con la pobreza, y resultó que son 50 millones de mexicanos en pobreza extrema. Pero eso sería lo menos importante. Pues ¿a quién le interesa tener un sistema de cobertura de internet si lo más importante que se obligó a proporcionar al pueblo de México es empleo digno y remunerador, y además darle seguridad y acabar con la delincuencia organizada que él mismo protege y que él mismo es alcahuete con su política de abrazos y no balazos? Y para estar en contexto, me permito exhibir sus declaraciones en su circo mañanero o circo estupidero del día de hoy, 15 de julio, en donde se siente ufano, se siente realizado al prometer que va a haber una cobertura con fibra óptica, ya no, como dijo, que vía satelital, porque este individuo promete y promete, pero no cumple, y resulta que es un verdadero farsante. Pero para estar en contexto me permito exhibir la nueva promesa antes de irse mucho a la chingada, así. Como se le conoce, se está alumbrando el país con internet, con fibra óptica para internet. Aquí ya se informó que queremos terminar el gobierno con 94% de la cobertura en cuanto a población, no así en territorio, que es distinto, porque hay regiones de México en donde no se tiene señal, pero sí, el 94% de los habitantes del país van a tener en septiembre posibilidad de comunicarse con internet. No solo con el internet que está impulsando la empresa Altán, que ya es mayoritariamente del Estado mexicano. Eso ya es sabido, y esta empresa va a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad, para que así como la Comisión Federal de Electricidad se ocupa de que llegue la electricidad a todos los hogares, así esta empresa va a tener ese propósito de suministrar el servicio de internet
en todos los hogares. Va a depender de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, el narcotraficante, pues no nada más miente de manera descarada y desvergonzada, porque sabemos que no lo va a cumplir. En primera, porque no tiene palabra de honor, porque el honor es una virtud que obliga a la persona a cumplir sus compromisos con uno mismo y con los demás. Pero el narcopresidente llegó a la presidencia de la República para desgobernar al país a base de mentiras, porque sabe perfectamente bien que de las mentiras saca provecho y llega al extremo de que inclusive él mismo cree sus mentiras, porque es un enfermo, es un tipo con una alteración mental que al ser un narcisista pues llega a ese extremo, además de creerse superior y ver al resto de los mexicanos como unos simples pendejos. Y el asunto no se trata de ofender al narcopresidente, y de verdad que sería lo mínimo que pudiéramos hacer en defensa de la dignidad y los derechos de los mexicanos que ha atropellado este sujeto. Pero la realidad es que no quiero descalificar a este sujeto, porque sus hechos lo descubrieron como un farsante, como un cínico y como un hipócrita, de manera que no es necesario que lo descalifique diciendo que es un mentiroso de marras. A lo que me quiero referir es que este sujeto toma lo menos por lo más. Es decir, ¿qué se gana el pueblo de México al darles cobertura en internet si se están muriendo de hambre? Son 50 millones de mexicanos en pobreza extrema. Lo que los mexicanos desean es que se generen trabajos dignos y remuneradores en base al artículo 123 de la Constitución Federal. Y de esa forma el gobierno pues sería responsable de ya atender el problema de la generación de empleos y evitar seguir regalando el dinero de nuestros impuestos simplemente para sostener su desgobierno y que sostengan a la presidenta electa, la corcholata, que de manera tramposa triunfó por tratarse de elecciones de Estado y va a tener el estigma de presidenta espuria. Y desafortunadamente, a pesar de que se documentaron todas las irregularidades, no va a ser posible que pague las consecuencias ante la ley. Ya hay una resolución del Tribunal Electoral en contra del narcopresidente y todavía tiene el descaro de decir que cuando hizo violencia política de género, que cuando utilizó su atril de saliva para dirigir la contienda electoral a favor de su corcholata y en contra de la señora Xochitl Gálvez. Y pues el caso es que el narcopresidente es un sujeto atrabiliario, porque resulta ahora que dice que no va a cambiar su política de abrazos y no balazos, y seguramente para distraer la atención
de ese agravio al pueblo de México que nos dejó al amparo de la delincuencia organizada y convirtió al país en un mar de sangre, pues ahora promete otra nueva mentira de cobertura de internet para más del 90% de los mexicanos, cuando no están en posibilidad de comprar ni siquiera una tablet, menos una computadora, un teléfono iPhone inteligente o Samsung o cualquier otra marca medianamente popular y accesible. Y para estar también en contexto, me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente en Morelos, en donde insiste en que no cambiará su política de abrazos y no balazos, a pesar de que es el responsable por omisión, por no actuar para acabar con la delincuencia organizada, de más de 195,000 muertes dolosas por masacres de la delincuencia organizada que el narcopresidente protege, porque recibió apoyos económicos de $2 millones en 2006 y $7 millones en el 2018, lo que se pudo comprobar por investigaciones de la DEA. Pero lo cierto es que el cartel de Sinaloa, de los Zetas y de los Ardillos y los de la Viagra, ha recibido millonadas de dólares. Por eso presume el narcopresidente que vive con 200 pesos de su carterita y un detente. Y pues eso es una verdadera tomada de pelo de parte del narcopresidente a los mexicanos. Y va a llevar como castigo que fracasó en el gobierno de la República. Pero me permito exhibir su tosudez, su capricho de no cambiar su política, porque es el que tuvo contubernio con el narcotráfico y los que le ayudaron a llegar a la silla presidencial, tal como se acredita con el siguiente video. Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la ley de el talión, no, como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos, porque estoy seguro que si atendemos las causas, sí, la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar. De esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el... Bueno, este infeliz se está burlando de los mexicanos en su circo del día de hoy, 15 de julio, al comprometerse a darles servicio de internet a más del 90% de la población mexicana. Servicio que, insisto, no se requiere, y además de que no existen los medios económicos para poder comprar algún aparato electrónico para poder recibir la señal y poderlo utilizar en la comunicación. Porque si el pueblo no tiene para tragar, menos va a tener para cosas superfluas. Pero el narcopresidente así es de pendejo, porque lo que el pueblo le reclamó fue que acabara con la delincuencia organizada. Pero como estaba en contubernio con estos grupos delincuenciales, pues lo que hizo fue nomás
taparle el ojo al macho con su política de abrazos y no balazos, que porque ya se había acabado aquella consigna de mátalos en caliente, presumiendo que era un cristiano que ama al prójimo y que prueba de ello es que le gusta besar hombres y que lo besen, y que no es más que una confesión de que tiene tendencias homosexuales. Pero todas esas inclinaciones sexuales o preferencias sexuales, pues que con su pan se lo trague. Aquí la base fundamental es que el narcopresidente pues está engañando al pueblo de México y se va a ir a la chingada sin haber terminado con la delincuencia organizada y sin haber cumplido su juramento de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y desempeñar patrióticamente el cargo de presidente, mirando en todo por el bien de la nación. Pues en su carácter narcisista, lo que hizo en todo su exgobierno fueron obras de relumbrón que no sirven más que para la basura y que además empobrecieron más las arcas nacionales, y para utilizar la venganza en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitarle la autonomía y la independencia e imponer una cuarta transformación, que es un sistema comunista, y hacer persecuciones perversas de mala fe en contra de periodistas que no se doblegaron a sus caprichos de manejar la prensa en el país y convirtiéndose en un autócrata al no respetar la libertad de expresión y al utilizar la censura, especialmente en periodistas como Loret de Mola, como Broso, como los directivos de Latinos, y además vengarse de la señora María Amparo Casares, que publicó un libro que se llama Los puntos sobre las IES, y que ahí denunciaba todas las corruptelas del narcopresidente. Afortunadamente, la justicia federal le dio la protección a la señora Casares y tuvieron que reintegrarle el dinero de la pensión que le habían suspendido. Y de ahí la importancia de que luchemos porque no se apruebe su reforma al Poder Judicial de la Federación para que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces sean por voto popular, porque serían organismos a modo y organismos mediocres, en donde no habría certeza jurídica. Y es por esa circunstancia que el narcopresidente quiere, antes de irse a la chingada, dejar al país en un régimen de gobierno autocrático, un gobierno comunista, destruyendo nuestro sistema político mexicano actual y dejando convertido al país en un narcoestado, en un gobierno fallido y un estado sin ley. Muchas gracias.